Les damos la bienvenida al podcast Tardes de Café. Ponte cómodo para disfrutar el 9º episodio. Yo soy Oscar Ajuria y en esta ocasión tenemos un tema extraordinario que ha causado algunas controversias desde el año pasado y hay ciertas interrogantes alrededor del tema, calidad nutricional en los alimentos procesados. Y bueno, en este episodio seguiremos descubriendo cómo tener un envejecimiento saludable. Pero antes, ¿cómo estás, Yair? Muy bien, Oscar. Creo que justo hemos llegado al 9º episodio y vamos a tocar un tema que mencionamos varias veces en las dietas, mencionamos justo evitar estos alimentos y hoy viene un invitado que, si nos haces el favor de presentar, nos va a esclarecer todas esas dudas y el potencial que tiene estas medidas en el día a día. Y hoy nos acompaña Carlos Alfredo Cruz Casarrubias. Carlos es licenciado en nutrición, maestro en salud pública con énfasis en nutrición por la Escuela de Salud Pública de México, es investigador del CINIS y sus líneas de investigación son calidad nutrimental de alimentos y bebidas industrializadas, perfiles nutricionales y sus ámbitos de aplicación en regulaciones como etiquetados de alimentos y regulación de publicidad dirigida en la infancia. También estuvo en las mesas de trabajo en la modificación de la norma 051 y tiene varias publicaciones. Te damos la bienvenida, Carlos. Gracias por estar en este episodio del podcast y es un gusto que nos acompañes. Hola, Oscar. Hola, Yair, y hola a todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por esta introducción y por la invitación que me hacen. Sin duda creo que este tema va a ser importante e interesante para todas las personas y sobre todo porque se van a ir tocando puntos que pueden retomarse en otras sesiones o que ya se han tocado también en sus episodios pasados. Pues vamos a empezar. Primero platícanos cuántas etiquetas, en qué consiste. Realmente hay mucho a debate, pero la principal vamos a vernos qué decimos cuando hablamos de este nuevo etiquetado. Muy bien. Mira, el etiquetado de alimentos y bebidas es una estrategia de salud pública que pretende que las personas tengan más elementos para realizar elecciones alimentarias. Este etiquetado se propone a partir de 2019, que es cuando se empiezan a generar grupos de trabajo para discutir qué tipo de etiquetado es el que sería más adecuado para la población mexicana. Y en 2020 se implementa en octubre. Entonces, a partir de este mes hemos visto que muchos de los productos que estábamos acostumbrados a ver ahora tienen unos octágonos negros al enfrente del empaque que indican si tienen cantidades excesivas de calorías o de nutrimentos que podrían estar relacionados con enfermedades no transmisibles, por ejemplo, enfermedades como diabetes, como hipertensión, enfermedad cardiovascular. Y estos sellos son azúcares, grasa saturada, grasas trans y sodio. También este etiquetado se acompaña de otras 2 leyendas. Estas leyendas se diseñaron específicamente para anunciar productos que podrían ser no recomendables para niños, que son contiene edulcorantes y contiene cafeína. Perfecto, aunque eso para el podcast a veces, pero lo podríamos consumir sin cafeína. El debate está en realmente la eficiencia de estas medidas. O sea, es muy temprano, como dices, sale esta medida el año pasado, pero tenemos la promesa de que funcione. ¿Tú cómo lo ves desde adentro? Porque es grande la crítica que hay al respecto, toda la industria de alimentos que antes denominamos y que creo que se sigue siendo de alimentos chatarra, está en contra de estas medidas, pero ¿sí se le promete algo al país con estas nuevo etiquetado? Claro, hay que analizar primero cómo es que funciona el etiquetado y hay algunos indicadores que son claves para medir en un tiempo cómo es que ha funcionado este etiquetado. El primero de ellos es ver si hubo cambios o no en las estructuras o qué es lo que está consumiendo la población. Por ejemplo, sería un logro importante ver si las personas dejaron de consumir alimentos no recomendables. Por ejemplo, refrescos, cereales azucarados, botanas saladas. A partir de allí se pueden establecer algunos indicadores para ver si esto está funcionando o no. Idealmente se propone que el etiquetado es una estrategia que puede ayudar a prevenir o reducir la obesidad. Sin embargo, si ponemos esto como uno de los resultados principales del etiquetado, pues estaríamos asumiendo un error, porque la obesidad es un problema que se genera por diversos factores y la alimentación solamente es uno de ellos. Otro de los cambios que está proponiendo este etiquetado
y por los que muchos países están luchando por implementarla, es que genera cambios a otros niveles estructurales. Por ejemplo, en la parte del sistema alimentario, que se refiere a todo esto de qué es lo que tenemos disponible, cuánto cuesta, qué necesitamos hacer para acceder a ellos, está haciendo cambios en cómo los productores están elaborando sus alimentos y bebidas. Y muchos de ellos están reduciendo la cantidad de estos nutrimentos no recomendables, como azúcares, grasa y sodio, para evitar los sellos. En términos prácticos y bueno, a gran tiempo, esto es muy bueno porque tal vez el etiquetado no tenga efecto en algunas personas, pero estarán consumiendo productos ya con una menor cantidad de estos nutrimentos. Entonces es por ahí por donde estaríamos viendo la mayoría de los resultados, en la reducción en la ingesta de alimentos y de nutrimentos no recomendables. Fíjate que ahorita que estás hablando de toda esta cuestión de, pues para unas personas puede servir, para otras pues prácticamente no, tiene que ver con el ambiente, pues toda esta cuestión de mercadotecnia. El claro ejemplo es de los cigarros, que tienen pues declaraciones, que unas imágenes, y que al final sí subieron pues el precio pues de estos cigarros, pero ¿qué tanto lo podemos en un largo plazo normalizar? O sea, no puede suceder igualmente en este etiquetado. Claro, y mira, ese ejemplo que mencionas de las cajetillas de cigarros y el uso de imágenes es una estrategia, digamos que similar a la del etiquetado, pero con enfoques diferentes. Por ejemplo, en la parte del cigarro o el tabaco, el uso de imágenes están más destinadas a prevenir a consumidores, a prevenir de nuevos consumidores. O sea, tal vez una persona que ya fumaba, el uso de estas imágenes no tenga gran impacto, ¿no? Porque pues ya están acostumbradas o más asociadas a que pues no han presentado estos efectos tal vez. Pero en una persona que no ha fumado es donde se ha observado que este tipo de estrategias tienen mayor impacto. Ahora, esto se hace con un principio precautorio, pero a diferencia del etiquetado de alimentos, estos mensajes solamente son informativos. Es decir, no están asociando el exceso con ninguna enfermedad o con algún desenlace en salud. Entonces, esta es la principal diferencia que podría haber entre esas estrategias. Pero claro, ¿no? También si el etiquetado está por sí solo y no se acompaña de otro tipo de modificaciones, podría perder efecto a largo plazo. Y es algo que pues no se desea. Entonces también el etiquetado se plantea acompañar de otro tipo de estrategias, principalmente educativas, que las personas puedan elegir mejor sus alimentos a partir de mensajes que se les proporcionen de cómo utilizar estas etiquetas, o en el contexto de personas que ya tienen alguna enfermedad, qué tipo de sellos son los que no les convendría estar escogiendo para su condición de salud. Creo que eso que mencionas es vital, porque la idea es, aunque las etiquetas son para todos, o sobre todo para los productos procesados que lo hemos repetido, o sea, la idea de poder regresar a una alimentación sana, principalmente de productos locales, es la clave, y lo hemos dicho para la gran mayoría de las dietas que realmente nos permiten tener tanto salud en los riñones, como lo vimos el podcast pasado. Pero la otra es, en realidad estaba pensado para esta sociedad, ¿no? Estamos en un gran problema de obesidad, de problemas cardiovasculares y sobre todo en niños. El mensaje se pudiera transmitir más claramente. Ese era, porque el otro era un porcentaje de acuerdo a la porción de alimentos, y había que calcular en gramos, y si uno no tenía mucha idea, no sabría realmente hacer su cálculo de ingesta de calorías diarias. Y aquí, ¿qué tanto vamos a poder llegar, como dices, a individualizar hacia cada enfermedad? Que sería muy bueno, sobre todo que estamos enfrentando este problema nacional. Y el otro es si realmente va a ser este mecanismo un mensaje claro para aquellos que, como dices, niños que empiezan a consumir estos productos. Claro, y mira, ese es un punto muy importante porque es una de las justificaciones por las que se implementó el etiquetado. Algunos estudios que se han hecho para analizar qué es lo que están comiendo los mexicanos y cuál es la calidad de la dieta han demostrado que 30% de las calorías provienen de estos alimentos ultraprocesados o que también se les conoce como alimentos chatarra. Y justo 30% podría parecer no mucho, pero las recomendaciones internacionales mencionan que para que una persona tenga menor riesgo de desarrollar estas enfermedades,
necesita estar consumiendo menos del 10% de las calorías provenientes de estos productos. Y justo con esas calorías que aportan a la dieta de los mexicanos pasan muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, la principal es que casi todo el azúcar que estamos consumiendo viene en forma de bebidas azucaradas, principalmente carbonatadas como los refrescos. Otras como el contenido de sodio, ¿no? Que el sodio es el principal componente de la sal y esto es lo que se asocia más con un aumento en la presión arterial. También se creería que la mayor cantidad de sodio en nuestra dieta proviene de la sal que añadimos a nuestros alimentos. Y justo hubo una estrategia que se planteó hace algunos años, no sé si la recuerdan, en la que se retiraban los aleros de las mesas. Bueno, pues eso se hizo con ese enfoque, pero bueno, los últimos análisis que se han realizado demuestran que no, que la mayor cantidad de sodio proviene de este tipo de productos. Entonces, una de las razones de este etiquetado, que también es parte del diseño de una campaña de comunicación que se está haciendo por parte de los organismos públicos como la Secretaría de Salud, es que el primer mensaje es: prefiere alimentos frescos y naturales, tratando de volver a este enfoque de las dietas más tradicionales. Y el segundo es, bueno, si tienes que consumir alimentos empaquetados, pues prefiere los que no tengan sellos. Y si tienen sellos, pues entre menos sellos, mejor. Es uno de los mensajes que se están proponiendo. Y bueno, mucho de lo que se ha observado es que un solo nutrimento puede estar asociado con más enfermedades. Por ejemplo, sabemos que los azúcares generalmente es lo que se cuida más en el caso de la diabetes, pero también la ingesta excesiva de azúcares puede estar relacionada con otras enfermedades, como enfermedad cardiovascular. Entonces, a pesar de que existe este conocimiento de enfermedades exclusivas atribuibles a un solo nutrimento, pues la realidad es que prevenir la ingesta de nutrimentos no recomendables, aunque sea solo uno, tendrá múltiples beneficios para la salud. Qué interesante, Carlos, y más ahorita que estás de lleno con esta cuestión de la alimentación de los mexicanos. Tú, con todo ya antecedentes de investigación en estas áreas, ¿qué comemos los mexicanos? Mira, muy bien. Eso es muy interesante también porque hubo un estudio también reciente del año pasado de la doctora Carolina Batis, en la que ella analizó la percepción de la calidad de la dieta de los mexicanos. Los mexicanos creemos que comemos bien, en general, la mayoría, pero pues ya haciendo la evaluación del contenido nutrimental de lo que estamos ingiriendo, pues demuestra lo contrario. Y principalmente en los mexicanos existe una creencia o más bien asociamos a que lo que no es saludable es lo que estamos consumiendo en la calle, que principalmente pueden ser estos alimentos como, algunos les dicen garnachas, que pueden ser tlacoyos, quesadillas, este tipo de preparaciones. Y ellos asocian más eso con una alimentación no saludable. Lo que se ha visto es que la frecuencia en la ingesta de estos alimentos es muy baja. Alrededor del 30% de los mexicanos ingieren estos productos o estos alimentos de forma cotidiana. Pero si lo comparamos con otro tipo de alimentos que no son recomendables, por ejemplo, las bebidas azucaradas, más del 80% de la población las consume de forma habitual. Y en niños esto es todavía más frecuente. También en el caso de cereales azucarados, más del 50% de la población los ingiere de forma constante. Y bueno, esto pues hay una percepción equivocada, ¿no? Y más cuando se trata de alimentos empaquetados, que por ejemplo un alimento empaquetado podemos ver que se le puede añadir fibra y a partir de esa adición de fibra hacen una serie de publicidad en el empaque. Por ejemplo, mejora tu tránsito intestinal, previene ciertos problemas, ¿no?, asociados como el estreñimiento, y los mexicanos asocian eso como con algo más saludable. Entonces, el principal grupo de personas que está consumiendo estos alimentos es los que tienen la percepción más equivocada sobre su alimentación. Sí, eso tienes toda la razón, porque en realidad cuando uno llega con este nuevo etiquetado otra vez a la tienda y dice, ¿cómo puede ser que mi producto, que yo sabía que era de nopal o etcétera, etcétera, está alto en sodio? Pero da la sensación también, no sé qué argumento darle a que ahora todo parece estar, que en realidad es cierto, no sé si compartas esto, o sea que ya todos los productos en la tienda a la que uno va regularmente están con 2 o 3 etiquetas en promedio. Yo ahí justo lo que estaba pensando es, habrá que salirse de la tienda para ir a buscar otro tipo de alimentos.
porque esto es importante, las etiquetas van a solo a los productos procesados de mayor consumo en los supermercados, ¿no es cierto? Sí, justo es así. A nivel internacional hay una preocupación para disminuir la ingesta de alimentos ultraprocesados. Entonces, los alimentos procesados y ultraprocesados, hay una forma en la que se pueden definir dependiendo del tipo de ingredientes que contienen. Por ejemplo, lo más fácil es que estos alimentos se les ha añadido de azúcar, de grasa o de sal. Y la forma en la que opera el etiquetado de advertencia es identificar estos productos a partir de estas adiciones. De forma fácil, un alimento natural no tendría por qué tener estos sellos porque no se les añade. Alguna vez hubo un ejemplo, ¿no? Recuerdo mucho que salió en memes, salió en noticias, que era una lechuga de la tienda de esta JEP que tenía 2 sellos, ¿no? Creo que el de azúcares y calorías. Pero bueno, esto más bien fue como una broma o un malentendido de alguien que quitó el etiquetado de otro producto, lo pegó, tomó la foto y la subió. Pero bueno, es así como está funcionando. Y la otra es que sí, en un inicio estábamos acostumbrados, bueno, vimos que en el supermercado o en las tiendas casi todos los productos tenían estos sellos de advertencia. Y era preocupante en primera porque las discusiones se iban más hacia un mensaje de es que no nos están dando opciones para escoger entre estos productos. Pero bueno, de las evaluaciones que hemos hecho de la calidad nutrimental, México es de los países que tienen la mayor oferta de alimentos empaquetados no saludables. Por poner un ejemplo, en el caso de bebidas azucaradas, las bebidas azucaradas en México son las que contienen la mayor cantidad de azúcar. En promedio son 10 gramos por cada 100 mililitros. Esto equivale a que estamos poniendo en una botella de un refresco cotidiano de 600 mililitros, son 60 gramos de azúcar, que equivale a 12 cucharadas de azúcar, ¿no? O sea, es un montón. Y esto en otros países, pues es menos, ¿no? El promedio de azúcar en otros países llega a 8 gramos o a 7. Entonces, aquí en México son súper dulces estos productos. Y además se utilizan otro tipo de componentes como edulcorantes no calóricos, que en el caso de los niños es preocupante, ¿no? Porque pueden generar una habituación al sabor dulce para edades más avanzadas, y en México son los productos donde es más fácil encontrar edulcorantes en productos para niños. Entonces, resumiendo un poco, en México teníamos esta oferta excesiva de alimentos no saludables, pero que, bueno, poco a poco han ido revirtiendo este perfil nutrimental de acuerdo a las experiencias que han tenido las empresas en otros países y, bueno, adaptando más o menos el contenido a las necesidades del nuevo etiquetado. O sea, es claro que los refrescos son muy malditos, o sea, es el enemigo a vencer en esta campaña, y justo son las empresas más difíciles ahorita, las que se están resistiendo a esto. Incluso lo escuché también que requieren más sellos, pero ellos lograron negociar que solo se les pusiera el de azúcar y el sodio. Creo que pudieron quitar los edulcorantes, que también son peligrosos en niños, etc. Y la otra que te iba a decir es, ¿qué tanto, por ejemplo, la leche comprada en el supermercado se le llama ultraprocesado? Porque seguimos yendo por el pan y vamos a estas cadenas departamentales, entonces entramos a comprar el producto y decimos, bueno, es que voy por el pan, y claro, o sea, van a aparecer los sellos, pero lo sentimos como un producto que no es, o sea, es necesario, la leche, el pan, el huevo. ¿Qué tanto esto puede ser ultraprocesado y qué tanto vamos a encontrar ahí estos sellos? Muy buena pregunta. Mira, la parte del procesamiento, lo que se hace de recomendaciones a nivel internacional es evitar esto de los ultraprocesados, ¿no? Entre menos ultraprocesados, mejor. Pero bueno, la contraparte serían los alimentos mínimamente procesados o sin procesar, que prácticamente son todos estos alimentos que se pueden encontrar en forma natural o que contienen un nivel de procesamiento mínimo, por ejemplo, que se les quita la parte no comestible, como en el caso de frutas como el melón o la sandía, ¿no? Que se les quita la cáscara. Y pueden tener ciertos procesos de conservación que no implican cambios en las estructuras o el contenido nutrimental, como frutas congeladas, por ejemplo, o la leche ultrapasteurizada, ¿no? Que se calienta por mucho tiempo que se calienta a altas temperaturas en poco tiempo. Entonces, cualquiera de estos alimentos que pueda cumplir con estas características es lo que se considera deseable en las dietas. Y en el caso de los alimentos y el etiquetado,
pues productos como el huevo, el frijol, la leche, el agua simple, la avena, frutas, verduras, es lo que estaríamos considerando como sin procesar o mínimamente procesado y que no tendrían el sello. El pan, por ejemplo, es uno de los alimentos más consumidos por la población mexicana, especialmente también el pan dulce, ¿no? Creo que a todos y más cuando, por ejemplo, en estos temas como tardes de café, se antoja. Claro. Está bien la cuestión del pan. El problema es que dependiendo del tipo de producto, podemos considerar que serían o procesados o ultraprocesados. Generalmente el pan que se oferta en una panadería local lo podemos clasificar como procesado, es decir, se le añadió sal o azúcar. Pero un pan que ya encontramos en un supermercado que está empaquetado puede tener otro tipo de ingredientes, ¿no? Puede contener edulcorantes para hacerlos más dulces o más apetecibles, o también otro tipo de conservadores a partir del uso de sodio. Entonces, en este tipo de contextos en los que tal vez no habría tanta variabilidad en la calidad nutrimental, es preferible consumir en la parte local. Bueno, esta parte se me hace muy crucial para retomar, incluso lo relaciono, yo creo que es un tema muy controversial, pero además es un tema que, bueno, en mi caso con los pacientes o con los mismos entornos de colegas y pues familiares, esto de los etiquetados de la porción de 100 gramos. Yo sé que ha sonado y retumbado mucho esto de que a qué se refiere con 100 gramos si un producto puede tener 30 gramos, pero sigue teniendo sellos. Sí, justo este es uno de los puntos que ha sido más discutidos entre todos los profesionales de la salud, especialmente todos los que trabajan con alimentos, ¿no? Como podrían ser nutriólogos. Y es que mucho de lo que se trabaja en estas áreas es orientar la alimentación de las personas con base a porciones. Por ejemplo, no se come 30 gramos de una barrita de cereal, que es como normalmente se ofertan. Y el etiquetado cambió un poco esta perspectiva, que ahora, por ejemplo, los sellos de advertencia, se mide el contenido nutrimental por cada 100 gramos o 100 mililitros del producto para poder evaluar que de verdad tenga el sello o no. Y bueno, se realiza de esta forma por varias razones. La primera es que normalmente, como se manejaba antes, que era este enfoque de las porciones, pues había una falta de regulación en esto. No sé si se habrán dado cuenta, pero muchos productos decían antes sin grasas trans o libres de grasas trans, que ese es el ejemplo más claro y más común, en el que dependían de parámetros de redondeo. No había especificaciones para declarar el tamaño de la porción y prácticamente las empresas podían declararlo a su conveniencia. Entonces, al declarar porciones más pequeñas, podían hacer un cálculo, un redondeo a 0, por ejemplo, y utilizar este tipo de mensajes sin grasas trans, sin azúcar, sin sodio, por ejemplo. Con el cambio en el etiquetado, con esta base de 100 gramos, se propone que esto pues no se puede hacer, ¿no? Estos parámetros de redondeo para evitar falsos mensajes. Y la otra es que utiliza tal vez esto puede sonar como más académico, pero son principios basados en muestreo. Por ejemplo, cuando las personas van a realizarse una prueba de glucosa en sangre para ver si tienen o no diabetes, se mide la cantidad de azúcar en cierto volumen de sangre y a partir de allí se determina si podría tener o no diabetes. Un ejemplo muy sencillo. En el caso de los alimentos es igual. Hay una característica y es que el contenido de nutrimentos y energía pues es proporcional en cualquier tamaño o unidad de peso o volumen. Entonces, si lo ponemos en 100 gramos sería lo mismo que si lo transformamos a 50 gramos, a 30 gramos o a cualquier otro tamaño de porción. Solamente tendríamos que ajustar el punto de corte. Pero bueno, tendríamos siempre el mismo resultado. Oye, yo tuve la fortuna de estar en Chile hace algunos años y justo enfrentarme porque creo que ellos fueron los pioneros en esta medida del etaquetado. Y yo te vuelvo a hacer la pregunta de si existe en Chile, o sea, tú como experto, yo no lo sé, o sea, sé que fueron medidas eficientes, pero ¿qué tanto fue? O sea, ¿qué tanto disminuyó? ¿A qué le impactaron más? ¿A quién sufrió más? Como tú decías, tenemos dos frentes, el que podamos evitar que alguien, que no necesariamente sea un grupo de riesgo, sino que evite un daño a su salud, a tratar de evitar o por lo menos disminuir el consumo de ese producto, y también por el lado de las empresas,
la posibilidad de que para que su producto sea más consumido, pueda disminuir la cantidad de sellos. Entonces tenemos estos dos frentes y quería ver si tú tienes datos sobre esto en Chile para ver si se impactó de un lado o del otro. Sí, Chile fue el primer país que implementó este sistema de etiquetado que se llama sistema de advertencia, y de allí siguieron otros países, por ejemplo Uruguay, Perú y ahora México. Hay otros países que también ya están incorporando estos sistemas como Argentina o Colombia, que recientemente lo aprobaron. Y en el caso de Chile, por ser el país que tiene más tiempo, ya ha hecho estas evaluaciones sobre los resultados que ha tenido el etiquetado en la población en general. A diferencia de Chile, por ejemplo, México lo manejó a través de un reglamento que es la norma oficial mexicana 051, y estas normas pues son de carácter obligatorio, pero muy específicos. En este caso pues solamente se dedican al contenido de las etiquetas. En Chile se manejó diferente y tuvo un mayor alcance. En Chile se manejó como una ley, y esta ley incluía 3 aspectos. Uno era el uso del etiquetado de advertencia en sus productos. La segunda era la regulación de la publicidad dirigida a niños en todos los medios. Y la última era el expendio de los alimentos en las escuelas. Entonces, se ha ido evaluando por diferentes etapas. En lo que corresponde al etiquetado de advertencia, las evaluaciones se hicieron viendo qué es lo que estaban comprando la población chilena, y haciendo un comparativo entre un año antes de la implementación del etiquetado y los efectos después de un año. Se observó que 24% de las personas sustituyeron la compra de bebidas con sellos por bebidas sin sellos, que en este caso pueden ser bebidas reformuladas, es decir, que les bajaron los niveles de azúcar, y también incluye el agua simple. Y una de cada 4 familias deja de comer sin el refresco de todos los días. Sí, o sea, sí, es impresionante. Aquí hubo un cambio muy bueno, porque pues estaban consumiendo o agua simple o refrescos con menos cantidad de azúcar. Sí. Eso, digo, al menos está bien para los términos que propone el etiquetado. Y otro ejemplo que tuvo gran impacto en este tipo de evaluaciones fue en la compra de cereales para desayuno. Que cereales para desayuno generalmente lo consumen familias que tienen niños, ¿no? Hijos o hijas en edad escolar. Y aquí la disminución fue del 18%, que también son productos que eran altamente publicitados y que en México es la tercera fuente de sodio en la dieta. O sea, ese tipo de productos aportan una gran cantidad de sal. Oye, pero es cierto, también lo intentamos aquí en México. Quitamos la parte sentimental de los cereales, tratando de justo que no haya ese apego sentimental a los productos, porque claro, estos productos gastan muchísimo en publicidad y esto es un golpe, en eso. Yo creo que lo intentamos, pero no sé por qué no funciona en México. ¿Por qué no llegamos a aterrizar la misma estrategia, digamos? Sí, en México se ha hecho, ha habido varios intentos por regulación. Por ejemplo, en 2011 hubo un intento por regular la publicidad en televisión, en cine, que fue a partir de un compromiso que hicieron las empresas de alimentos y bebidas, en las que ellas se comprometían a autorregularse. Entonces, proponían una serie de criterios nutrimentales que pues no cumplían con estas recomendaciones internacionales y eran muy laxos. Prácticamente todos sus productos podían cumplir con esta especificación y podían seguir utilizando el tipo de publicidad a la que estaban acostumbrados. En 2014 hubo otro intento de regulación en la que prácticamente se formalizó este compromiso que tenían las empresas y ya se hizo de carácter gubernamental, pero seguía con estas mismas deficiencias. Por ejemplo, ellos utilizaban criterios basados en esto de las porciones, pues se libraban mucho de criterios de azúcar, grasa o sal, y ya se podían seguir anunciando. Ahora con el etiquetado se propone también un cambio, que es retirar a los productos, a los personajes, por ejemplo, estos como el Tigre Toño, Pancho Pantera, muchos con los que estábamos acostumbrados o que reconocemos a los productos, y no pueden estar presentes en productos que contengan sellos de advertencia o estas leyendas precautorias, ¿no?, sobre el contenido de edulcorantes o la cafeína que se añade a los productos, principalmente en forma de saborizantes, ¿no?, como en los refrescos de cola. Sí, no, ese sigue siendo el gran reto, y además
Otra es que es lo más absurdo de todo, es cómo esas empresas patrocinan el deporte, que es algo que nos encanta, el fútbol y todo, y la mitad de los anuncios, las playeras, los medios, etcétera, están repletos de esos anuncios. Entonces, justo o sea, dos cosas que parecen antagónicas, se juntan, el deporte y el tomar refresco de esa forma. En fin, justo creo que nos has dejado con muchas preguntas importantes de qué tanto va a funcionar en México, pero creo resaltar que efectivamente tenemos un reto gigantesco en la salud y que esta parece ser una puerta para realmente, primero darnos cuenta, como dices, lo de los cereales, o sea, ya sabíamos todos que el refresco nos hace daño, pero incluso una pregunta que ahorita me sale luego es, ¿estos refrescos light tienen algún beneficio, etcétera? O sea, le quitan el azúcar, pero al ponerle edulcorantes, ¿qué tanta es la diferencia? No sé, ¿tú sabes algo al respecto? Sí, mira, sobre la sustitución de azúcar por edulcorantes es una práctica que ya se ha hecho desde hace mucho y bueno, generalmente se hace con la finalidad de evitar estas calorías adicionales a los productos y que las personas con un mayor interés en cuidar qué es lo que están consumiendo, principalmente en esta parte del contenido energético, puedan tener mayores beneficios. Y sobre esta estrategia también ya se han hecho muchas evaluaciones. Hubo una que se realizó en 2019 por un comité de la Organización Mundial de la Salud y ellos han publicado diferentes guías. Por ejemplo, hay una guía para la ingesta de azúcares añadidos y ellos proponen una recomendación de ingesta a nivel mundial. Entonces, siguiendo este mismo principio, ellos buscaron cuál era la información más relevante respecto al uso de edulcorantes para emitir una recomendación al respecto. En el caso de los edulcorantes hay un problema y es que faltan muchos estudios longitudinales. La mayoría son estudios que se denominan, por ejemplo, ensayos clínicos, en los que las personas se someten a periodos cortos de exposición. Y se ha observado que uno de los beneficios asociados con la ingesta de edulcorantes puede ser la pérdida de peso, pero también ha habido otro tipo de desenlaces. Había uno en el que las personas tenían cambios en la forma en la que estaban produciendo insulina porque algunos edulcorantes podían simular por el sabor dulce esta parte del motivar la producción de insulina a través de la ingesta de edulcorantes. Entonces tenían otros efectos diferentes, ¿no? Como podría ser resistencia a la insulina, que es una condición que antecede a la diabetes. Y bueno, en el caso de los niños fue esta particular recomendación sobre la habituación que pueden tener ellos al sabor dulce. Y esta habituación los hace susceptibles de ingerir alimentos que pues son muy dulces. ¿Y qué alimentos son muy dulces? Pues los que tienen cantidades excesivas de azúcar. A falta de estas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud sugiere mantener un principio precautorio en la ingesta de este tipo de productos que contienen edulcorantes. Es decir, que pues lo ideal sería no consumirlos, pero no porque ya existan estos efectos claros, ¿no? Sobre qué puede causarme la ingesta de edulcorantes a largo plazo, sino para mantener esta precaución que podría, de los efectos que no se conocen. Qué gran tema, y yo creo que algo pues importante, y no sé si, bueno, tú que conoces esta parte, ¿qué tanto ha tenido impacto en la industria alimentaria? Porque sé que se resisten con el nuevo sello etiquetado. Muy bien, sí. Cuando se trata de este tipo de políticas que regulan a ciertos actores, en este caso a quienes están produciendo estos alimentos, el principal opositor pues van a ser estos grupos, ¿no? Por ejemplo, en el caso cuando se les puso un impuesto a los cigarros, los principales opositores fueron las tabacaleras. En el caso de estos productos de alimentos y bebidas, pues los mismos opositores han sido estas industrias de alimentos. Y la mayoría de los argumentos han estado orientados hacia este tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, que el etiquetado no va a tener efectos. Lo que se necesita es educar a la población, ¿no? Implementar o invertir en otro tipo de estrategias. Y otro argumento también que se repite mucho es que este tipo de estrategias tienen afectaciones en la economía de estas empresas,
pero no en lo que, o sea, en los ingresos que ellos podrían tener, sino que estas afectaciones estarían dirigidas hacia sus propios trabajadores. Es decir, que el etiquetado está ayudando, contribuyendo a que se disminuyan o pierdan empleos. Pero bueno, también obviamente esto fue de interés para muchos investigadores, y la mayoría de los investigadores que se dedican a esta parte de indagar sobre temas de economía y salud hicieron algunas publicaciones al respecto. Hay una muy interesante en la que analizan, por ejemplo, en el caso del impuesto a bebidas azucaradas, cuáles fueron los cambios en la dinámica laboral. Y se veía que antes de la implementación del impuesto a bebidas azucaradas ya había una tendencia a la pérdida de empleo en las empresas, y esa pérdida de empleo estaba dada por procesos de automatización, es decir, se estaba sustituyendo la mano de obra por maquinaria, y que, bueno, después de la implementación del impuesto, la tendencia siguió a la misma, pero por este mismo proceso de cómo estaban laborando las empresas. Y justamente, bueno, lo que pasó apenas con el gesto que hizo Cristiano Ronaldo, ¿tú cómo ves esta parte? Muy bien, y es justo lo que comentaba Yair hace un momento sobre esta asociación que puede haber entre los deportistas, o sea, algo que es muy recomendable, algo que está dando mucho ejemplo para niñas, niños y otro tipo de personas, y bueno, que se utilizan como vehículos para promocionar ciertos productos. Y hemos visto infinidad de publicidad de deportistas o de productos que utilizan deportistas para poder anunciarse. En el caso de lo que hizo Ronaldo, a mí me parece una idea pues muy buena, porque nunca se había promocionado agua simple y es la primera vez que él lo hace. O sea, fue un gesto muy sencillo que duró menos de 5 segundos, en que sustituye 2 refrescos por una botella de agua y dice Coca no, agua sí. Y con eso bastó para despertar mucha inquietud y pues muchas respuestas. No sé si porque están metidos en estos temas de alimentación también les aparezca publicidad en sus redes sociales. Me aparecieron unas pastillas que tenían sabor a Coca-Cola y se estaban anunciando. Me metí a ver los comentarios y pues sí, muchos apoyando este gesto de Cristiano Ronaldo. Decían, no, mejor tomo agua. Entonces creo que me parece interesante porque despierta muchas respuestas y bueno, otro tipo de posturas por parte de los consumidores. Porque creo que un otro argumento en contra es que parece que se está señalando, la industria espera que lo hagamos como más suave, ¿no? O sea, como que, oye, pero ¿por qué haces ese tipo de gestos si yo estoy patrocinando? Y ahorita justo lo dijiste con el impuesto, o sea, se espera que sí le suban un impuesto, pero que sea gradual o que no entiendo, cuando en realidad el problema ya es catastrófico. Y el sello, aunque parece difícil de manejar, porque si vas a los supermercados actualmente, ya es muy complicado escoger la comida o lo que teníamos como acostumbrado, pero yo creo que sí es el camino. Como dices, los argumentos que has dado son muy buenos, lo que dijiste de Chile, la posibilidad de poder eliminar estos 3 para disminuir otro y justo llegar a lo que nosotros hemos tratado de descifrar en este podcast, que es el envejecimiento saludable. Y bueno, me surgió esta duda, como el gesto de Cristiano Ronaldo. Vámonos al gremio científico, ¿no? Cuando hay congresos, patrocinan de suplementación, etc. ¿Cómo podríamos manejar estas cuestiones de congresos? Pues realmente que hay personalidades y no haya conflicto de interés en estos aspectos. Muy buena pregunta, y esto también ha sido muy frecuente y un tema de discusión en toda esta parte de la academia y de quienes se dedican a investigar sobre conflicto de interés y la calidad de la alimentación, ¿no? Hay muchos eventos de corte académica en los que se están promocionando productos que pues no son recomendables. Y justo ha habido muchos esfuerzos también. Uno de los más grandes es por la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, que en el último congreso que se hizo, me parece que fue en 2018 en México, fue el primero en el que se negaron los patrocinios por parte de industrias de alimentos. Y bueno, la verdad es que se vio un panorama muy diferente, ¿no? Porque cuando tú vas a un congreso encuentras todos estos, pues como lonas, publicidad, stands. Y aquí no, aquí la verdad fue un congreso más limpio, un congreso en el que la atención estaba más dirigida hacia las ponencias y no hacia este tipo de estrategias.
También en la parte académica, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Salud Pública, se está difundiendo el Código Nutricia, que es un compromiso por parte de todos los profesionales de la salud para ejercer su profesión comprometidos con garantizar este libre conflicto de interés. Y es que también mucho de lo que se está observando, por ejemplo, en una empresa puede trabajar un nutriólogo, ¿no?, apoyando en esto del desarrollo de nuevos productos o la evaluación de la calidad nutrimental, etcétera. Pero el problema es cuando se usan a los profesionales de nutrición con otros fines, ¿no? Por ejemplo, para promover que estos alimentos que podrían ser no saludables, pues les den otra perspectiva. Entonces, este tipo de esfuerzos que pues se van sumando día a día, tratan de evitar este tipo de prácticas en los profesionales de la salud. Muchísimas gracias. Yo creo que eso está súper. Ahí está la invitación para todos. O sea, el compromiso está duro. Y justo lo hablábamos la vez pasada, porque estábamos hablando de la salud en los riñones y decíamos, estas bebidas que tienen una gran cantidad de iones y que superhidratan, etcétera, en realidad es contrario a la idea de lo que necesitas para hacer ejercicio. O sea, bastaba agua simple para poder rehidratarte, y al contrario, estas bebidas lo que hacen es dañar uno de los órganos, y como lo platicamos ahorita con los refrescos, que realmente son los enemigos de que podamos vivir más y mejor. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Carlos. Espero que te podamos volver a invitar para que ahora sí nos digas cómo le fue a México después de implementar todas estas medidas. Gracias. Y para cerrar, Carlos, preguntarte, ¿cuáles serían para ti 3 puntos importantes que consideres que sean imprescindibles en la calidad nutricional en los alimentos procesados? Bueno, creo que para cerrar justo esta pregunta sería muy buena también para todos los que nos están escuchando. Creo que 3 puntos a considerar serían: 1, los alimentos con sellos corresponden a alimentos que podrían ser no recomendables para nosotros. Entonces, lo ideal sería tratar de voltear a ver opciones similares, pero que no contengan los sellos, y si son pues naturales y frescos, pues sería mucho mejor. Otra recomendación que me gustaría hacer en el caso de los profesionales de la salud, bueno, sería orientar también este enfoque hacia las políticas públicas y no tratar de hacer este tipo de inferencias hacia estrategias que pretendan disminuir la obesidad. También se trata de promover otro tipo de comportamientos, por ejemplo, ingerir agua simple, disminuir la ingesta de refrescos, y eventualmente ese tipo de cambios pues, nos van a llevar a comportamientos o indicadores más saludables que ya podríamos ver reflejados en un futuro, como la obesidad. Por último, también que estén atentos también para este tipo de evaluaciones que se van a hacer, principalmente de instituciones académicas o gubernamentales que están pues familiarizadas con estos temas, ¿no?, de políticas públicas, y que ellos podrían ser quienes nos ayuden con más datos sobre cómo ha funcionado el etiquetado en México. Perfecto. ¿En qué redes te pueden encontrar? Redes sociales. Muy bien. Sí, estoy en Twitter como @casarrubiasnt. Entonces allí estamos difundiendo mucha información sobre este tipo de políticas, sobre el etiquetado y sobre las publicaciones que realizamos respecto a estos temas. Carlos, gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast Tardes de Café para seguir descubriendo sobre el cómo podemos tener un envejecimiento saludable.